Haber respondido afirmativamente a la invitación de José Carlos Alvariño, que es uno de los principales organizadores de esta FIL 2017. No está aquí José Carlos, pero está Jade García, así que le transmitimos nuestro agradecimiento por darnos esta oportunidad de presentar algunas ideas fundamentales de lo que vamos a hacer en los próximos meses, en los próximos años, en un esfuerzo camino al Bicentenario, que es una nueva mirada a la historia de la República. Quisiera también indicar de que este esfuerzo en que buscamos darle de nuevo un cierto protagonismo a la historia, un protagonismo a la reflexión histórica sobre este acontecimiento que se va a conmemorar en el 2021, que es el Bicentenario. Queremos, de alguna manera, los que conformamos el comité académico de este esfuerzo conjunto, que somos los que estamos aquí presentes, y Claudia Rosas, que se encuentra en Francia en este momento, pero que va a participar a través de un video, queremos ensayar una mirada a los dos siglos republicanos, utilizando la noción tan conocida de la larga duración, de largo plazo, ¿no? Mirar de nuevo la historia dentro de los largos términos, recuperar ese sentido de la historia y abordar algunos temas que desde la historia contemporánea se han convertido en temas importantes. Por ejemplo, el cambio climático. Por ejemplo, el tema de la desigualdad y el tema de la gobernanza internacional. Ambos, estos tres elementos están estrechamente articulados. El cambio climático, que parece a veces una novedad, pero que no es una novedad, es un producto de la manera como ahora se conoce, es el resultado de un proceso. Igualmente la desigualdad, que muchos soñábamos que la desigualdad se ha detenido, pero ahora economistas demuestran que la desigualdad más bien parece haber crecido. Eso en el caso del Perú, ¿cómo se comporta? Igualmente la gobernanza, que antes se reducía a los estados nacionales, quisiéramos ir un poco más allá, y hay cosas que no se pueden manejar si no es a través de una gobernanza internacional, ¿no? El tema del cambio climático no se puede ver solamente a partir de los espacios nacionales. Igualmente el tema de la desigualdad. Es decir, eso como cosa, como parte principista de una colección, las cosas nuevas que queremos mirar. Ahora, Bicentenario 2021 se aproxima, y se aproxima ya a pasos agigantados. Solamente quiero recordar de manera muy breve, ¿no?, porque nos vamos a dividir el tiempo, en el centenario de 1921. Si bien nos hemos puesto de acuerdo en las temáticas, cada uno tiene la libertad dentro de todo lo que estamos haciendo de transmitirles algo que realmente nosotros nos preguntamos, ¿no? El centenario de 1921 y el bicentenario de 2021, ¿en qué se parecen? ¿Cuáles son sus diferencias? Les digo rápidamente de lo que hemos encontrado, de lo que en particular yo mismo he encontrado, ¿no? 1921 es el segundo año del gobierno de Leguía, 19, 20, 21, tercer año del gobierno de Leguía. Pero desde los años anteriores ya se preparaba la celebración del centenario. Y en el centenario, el vehículo pequeño, ahora que está de moda tanto hablar de los vehículos pequeños, es un conversatorio universitario que se va a reunir en San Marcos. El conversatorio universitario animado por jóvenes historiadores de aquel momento, entre
entre 20, 22, 23, 24, 25 años, Raúl Porras, Jorge Basadre, Jorge Guillermo Leguía, que comenzaban a discutir en un conversatorio, haciendo reuniones pequeñas para divulgar, para conversar sobre lo que ha sucedido en los 100 años de vida republicana. El otro que se encontraba un poco al margen de este conversatorio universitario en 1921 era Pedro Dávalos Ilizón, que no es muy conocido, probablemente, para algunos sí, historiadores que están aquí presentes, como Alfredo, se conocen, lo conocen. Pedro Dávalos Ilizón era un empresario civilista que escribía libros de literatura, libros de historia, y escribió en este momento, en el año 1919, un libro grande, ¿no?, donde se propone un enjuiciamiento de la primera centuria, y lo llama así a su libro, frente a los otros jóvenes que estaban celebrando, preguntándose qué es el Perú de ahora y qué es el Perú del futuro. Dávalos Ilizón elabora una suerte de balance de los primeros 100 años y le llama a su libro La Primera Centuria, y el subtítulo es verdaderamente revelador. El subtítulo de este libro dice: causas geográficas, políticas y económicas que han detenido el progreso moral y material del Perú en el primer siglo de su vida independiente. El tomo 1 aparece el 19, el tomo 2 aparece el 22 y el tomo 3 y 4 aparece en 1926. Es toda una mirada a la época republicana y un diagnóstico a partir de la sensación, no puedo decir de la constatación, de que el Perú estaba detenido, porque él era un civilista, y lógicamente el ascenso de Leguía y la inauguración de la patria nueva frente a la patria vieja, que era la patria vieja civilista, como que había significado un detenimiento del movimiento de la historia. Pero no me voy a detener mucho, María y Juan Carlos, pero esta tarde, mirando este libro y tratando de entender, ahora estamos nosotros preguntándonos cómo hacer una evaluación de los 2 siglos de la República. El sumario de lo que él se propone hacer en estos volúmenes dice, primero, la importancia de la fecha centenaria que vamos a conmemorar. Luego, vínculo que nos une a las pasadas generaciones. Bueno, eso es sin que él haya sido un historiador profesional y no era muy estimado por Jorge Basadre, justamente por razones políticas y profesionales, él dice cómo nos une, vínculo que nos une a las generaciones pasadas, en el término de generaciones, de las generaciones de José Ortega y Gasset y de los vínculos generacionales entre los grupos. Luego dice, ley misteriosa que hace depender nuestro destino de las acciones remotas. Bueno, no me voy a detener mucho en eso, pero miren ustedes, hay una propuesta casi filosófica, ¿no? Cómo las cosas pasadas van a contribuir o van a crear una suerte de parada, de freno en lo que es el Perú de aquel momento de 1921. Y luego, momento de meditación, de crítica, de patriótico análisis y liquidación moral y material de nuestro pasado. ¿Por qué fuimos los primeros de ayer? Y él no estaba pensando en el imperio de los incas, en lo que realmente sí el Perú destacó antes del siglo XVI. Él estaba pensando en el Perú colonial, ¿no? Dice, ¿por qué fuimos los primeros ayer? ¿Por qué estamos tan abajo ahora? Lima superior a Nueva York en 1776, no sé por qué toma 1776, a Montreal en 1830 y a Buenos Aires en 1879. Necesidad de saber lo que somos en relación con nosotros mismos y en relación con los demás. 2 libros, los libros que él se propone responder
a todas estas preguntas. Entonces la interrogante que abrimos, que se puede desprender del libro, es que este año del centenario, de la conmemoración del centenario, había esta sensación del país detenido, de que hay razones geográficas, sociales y morales para el atraso. Entonces yo digo, ¿qué es lo que los jóvenes frente a él, cuando digo los jóvenes frente a Pedro Dávila Sisson, era Raúl Porras, ¿no? Jorge Basadre y los otros, ¿qué es lo que estaban pensando? No estaban pensando en que el país estaba detenido, sino tratando de entender qué es el país en ese momento y cómo se puede proyectar hacia el futuro. Y a partir de responder esas preguntas, tratar de entender el futuro que viene para los peruanos. Bueno, yo lo dejo ahí esa reflexión. No sé cuántos minutos me he tomado, pero digamos, tengo 3 más ya. Pero hay algo que también me ha llamado mucho la atención y que, bueno, ahora que Julia está aquí también quiero mencionar esto de la historia francesa, ¿no? De las repúblicas. El presidente Macron es el 9º presidente de la 5ª República Francesa. Nosotros no podemos inspirarnos y crear un sistema de sucesión de repúblicas, pero sí, a propuesta de Carlos Contreras, hemos encontrado una suerte de grandes proyectos. El proyecto político de los libertadores, que va del 21 al 72, la República Civilista, del 72 a 1919, no me equivoco, Carlos, ¿no? Luego el proyecto nacionalista con la Patria Nueva hacia 1990, y a partir de 1990 en adelante el proyecto de la República Neoliberal. Eso lo hemos dividido en 8 periodos, ¿no? No existen esas divisiones en primera, segunda, tercera, cuarta república en la historia del Perú, pero sentimos que cada una de esos periodos son periodos acontecidos, transcurridos, periodos en los cuales los hombres actuaron, ¿no? En algunos casos se creó una promesa, como decía Basadre, del Perú independiente, una promesa que está por cumplirse o que se ha cumplido, ¿no? Luego el proyecto del civilismo, que parece estar cancelado en 1919 con el fin de la República de la Patria Vieja, y en adelante, a partir de 1919, 1920, y sobre todo con la Constitución del año 20, la Constitución del segundo año del gobierno de Leguía, el nacimiento del Perú contemporáneo. Esos proyectos, ¿no? Y la República Neoliberal a partir de 1990, lo hemos dividido en 8 subperiodos, y de esa manera lo vamos a abordar. Todavía unos minutitos. Yo solamente quisiera, porque ahora de nuevo estamos hablando de republicanismo, ¿no es cierto? Del regreso a los valores republicanos. Yo sí, y nosotros estamos de acuerdo con el regreso a los valores republicanos, los valores que impulsaron la independencia de 1821, el ingreso a la modernidad, y el que los criollos que antes de la llegada de los libertadores militares, ¿no? Un argentino y un venezolano, los criollos que eran lectores de Montesquieu, ¿no? Que no eran necesariamente independentistas, después se volvieron independentistas cuando vino la oleada libertadora. Creo que todos ellos asumieron los principios de la modernidad y de la constitución de las repúblicas, y esos principios eran muy simples: el principio de igualdad, de libertad, de solidaridad, ¿no? El principio de ciudadanía, el principio de estados democráticos,
y de autoridades constituidas dentro de sistemas más o menos en búsqueda de la democracia. Creo que todos esos principios, que son principios de la Primera República, de la República de los Libertadores, son principios que todavía no lo hemos alcanzado en su plenitud y que deberán ser principios inspiradores para la historia del Perú que viene después del Bicentenario. Esto, no sé de qué manera decirlo con más sencillez. Creo que todos los periodos que han acontecido, que han sucedido, son periodos cancelados, donde tenemos patriotas en el primer periodo, civilistas en el segundo periodo, nacionalistas en el tercero y finalmente el cuarto. Creo que muchos de los valores que han construido esa sucesión de la historia del Perú pueden ser aún inspiradores para la construcción del Perú contemporáneo y del Perú del futuro. Y dentro de ellos los valores republicanos, los principios republicanos, no las conductas y los liderazgos de la época, sino los valores que crearon el Perú republicano y que constituyeron, como decía Jorge Basadre, una promesa del Perú del futuro. Eso es lo que nosotros en la colección trataremos de mirar y de hacer un homenaje al Bicentenario haciendo una nueva lectura de la historia republicana. Muchas gracias.